Vamos a meditar en la palabra del Señor. Bien, estuvimos el año pasado meditando en unos pasajes bíblicos que nos hablan sobre cómo debemos administrar nuestras finanzas de una manera correcta. Vimos ese fue el primer tema de esta serie. El segundo fue el presupuesto y sus categorías, y nos quedamos en eso, ¿no? En el presupuesto y sus categorías. Vimos 3 categorías, las primeras 3, y de ahí tenemos que ver las siguientes, y eso es lo que vamos a ver hoy, las siguientes categorías. ¿Cuáles fueron las 3 primeras categorías que vimos en el tema del presupuesto? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda, a ver, de los que estuvieron aquí? La primera categoría, o lo primero que debemos sacar en nuestro presupuesto: diezmos y ofrendas. Muy bien. La segunda, ¿quién recuerda? ¿Cómo? Todavía no hemos visto esa. ¿Cuál es la segunda? ¿Dónde vamos a vivir? ¿No recuerdan, hermanos? La vivienda. Y la tercera, el transporte, ¿verdad? Bien, entonces solo esas vimos en esa ocasión. Vamos ahora a la continuación. Hermanos, son muchos los hombres, porque el hombre es el proveedor de la casa, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre, ya vimos eso el domingo, ¿no? Ya vimos todo un estudio sobre eso el domingo. Entonces ya no vamos a repetir lo mismo. Pero son muchos los hombres que no alcanzan a contabilizar sus gastos y terminan el mes y no les alcanzó la plata. Y saben, hermanos, la tercera causa de divorcios a nivel de todo el mundo es por problemas de finanzas. La tercera causa de divorcio, miren la gravedad del asunto. ¿Por qué termina el mes y no les alcanza la plata? Porque viven con la soga al cuello, porque su familia no ha sido entrenada para vivir hasta donde les alcanza la sábana. A veces queremos vivir más allá del límite de nuestros presupuestos, de lo que nos alcanza. Y ahí es donde empieza el problema, y hay hombres que tienen un temperamento fuerte y que pueden poner un alto, pero hay hombres que no, hay hombres que se dejan llevar y ya al final ya... Yo conocí un hombre que hasta se mató, porque no sabía ya cómo lidiar con tantas deudas. Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que nosotros nos preparemos y sepamos cómo administrar nuestro dinero. Vivimos en una sociedad de consumo. No sé si a usted le ha pasado, ha escuchado a alguna persona. ¿Recuerdan ustedes los televisores que están a la moda ahorita? ¿Sí han visto? ¿Cuáles son? ¿Cómo? En curva, ¿verdad? Son unos que en curva. Yo he visto esos televisores en curva, lindos, ¿verdad? De pronto una esposa ve que su prima o su hermana, de pronto su hermana, su esposo tiene más dinero, tiene un mejor trabajo, y le compra un televisor de esos en curva. Y llega la esposa a la casa, le dice al esposo: yo también quiero un televisor de curva. Y resulta que no hay para el televisor de curva. Pero a veces esta sociedad de consumo, la envidia, la codicia, está destruyendo a la familia. Si nosotros no podemos tener un televisor de curva, pues no lo compramos simplemente. Amén. Y tampoco tenemos que desesperarnos, porque un televisor o sea, no es algo que tanto se lo necesite. Puede ver en un televisor de curva como puede ver en un televisor de pantalla plana, o puede ver en los televisores antiguos que todavía sirven en muchas casas. Amén. Hermanos amados, lamentablemente nosotros estamos viviendo en una cultura que es la cultura de la deuda, en lugar de la cultura del ahorro. En esa cultura estamos viviendo. Aún los bancos le llaman a uno y le dicen: coja una tarjeta de crédito. ¿Y para qué? Para casos de emergencia. Y la Biblia nos enseña que para los casos de emergencia utilicemos tarjeta de crédito. ¿Qué nos enseña la Biblia para los casos de emergencia? ¿Qué nos enseña la Biblia para los casos de emergencia? ¿Qué nos enseña? Orar, ¿y qué más? Y ahorrar. Eso es lo que enseña la Biblia.
Nosotros tenemos que dejar a un lado la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es endeúdate. Lo que dice la palabra del Señor es ahorra. Y vamos a ver por qué les digo esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a ahorrar y no que estemos endeudados y con la soga al cuello y de ahí ya no podemos más. Entonces, que el Señor nos ayude a salir de esa cultura de la deuda y a entrar en la cultura del ahorro. Es importante, hermanos, que el hombre como la mujer sepan establecer, sobre todo el hombre que es el que provee o el que provee en su mayor parte en una casa. En estos tiempos la mujer también tiene que trabajar porque un sueldo no alcanza, ¿verdad? Pero en este caso es importante que el hombre sepa establecer cuáles son realmente las necesidades de la familia. Si no se establecen cuáles son las necesidades, se gasta en cualquier otra cosa y no en lo que realmente es necesario. ¿Cuáles son las necesidades de la familia por las cuales el hombre es responsable? No es una necesidad comprarse un televisor en curva, no es una necesidad. Quizás la esposa quiere tener unos 20 vestidos en el año, ¿será eso necesario? No, es necesario de pronto la vestimenta en la medida en la que el esposo puede comprar, ¿verdad? No hay que asumir deudas que no son necesarias y tampoco es responsabilidad, hermanos. El día domingo hablamos bastante para el esposo, ¿verdad? ¿Cuántas vinieron el domingo? Ya. Entonces, pero el esposo es responsable en lo que Dios le ha mandado a ser responsable. ¿Qué es lo que Dios le ha mandado a ser responsable? En las necesidades prioritarias, no vanidades. Ahí hay que tener cuidado y hay que hacer un alto. Si de pronto la esposa quiere vanidades y por las vanidades se mete ese hombre en tantas deudas, ahí ya no está bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades? Otra cosa importante, no es responsabilidad del esposo asumir deudas. Por ejemplo, si en la familia vive un hermano, una hermana, un primo, un tío, un familiar, no es responsabilidad del esposo asumir esas deudas. Aunque si lo quiere hacer, bueno, es un hombre generoso de pronto, ¿no? Pero no es obligación de él hacerlo. Le digo esto porque a veces casos de personas que viven con algún familiar y tienen que hacerse responsables. Y también le digo esto porque recuerdo una consejería, hermanos, que una hermana vino con el esposo y ella venía a acusar a su esposo. Pastora, es que mi esposo no me quiere dar para todo lo que yo necesito. Entonces, el esposo dice, pero pastora, yo le doy todo lo que ella necesita. No, pero es que ella había hecho un préstamo al banco, una cooperativa, de una cantidad de dinero, creo que eran $1,000, algo así. Pero nunca le dijo en qué los gastó. Entonces él le dijo, mientras tú no me digas en qué lo has gastado, yo no voy a asumir esa deuda. Y tenía toda la razón, hermanos. Yo, ni por mucho que le quiera a la hermana, yo no le voy a decir, ella quería que yo le diga al esposo, paga la deuda. Pero yo no le puedo decir eso porque es obvio que el hombre tiene que saber todo lo que gasta la mujer. Entonces el esposo le decía, te lo has de haber gastado de pronto en tu familia, en tus hermanos. Y sus hermanos no eran personas así que se dedicaban a trabajar, sino que estaban gastando la plata en cosas que no eran necesarias ni importantes. Entonces en ese caso el hombre no es responsable. Y este hermano le decía, usted se metió en esa deuda, usted asuma esa responsabilidad. Usted trabaje y usted pague esa deuda. Y ella no quería trabajar para pagar esa deuda. Lógicamente que eso no está bien, hermanos. Y nunca por nunca vamos a estarle diciendo a los esposos que asuma ese tipo de responsabilidad. El hombre es responsable por su familia, por su esposa, por sus hijos. No, si puede ayudar, puede y quiere hacer lo que lo haga, pero si no puede exigirle que vaya más allá su ayuda. Vamos a ver 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 10 al 12.
Segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 12. Amén. Dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, si hay alguien en la familia que ya es un adulto, que es una adulta, y no quiere trabajar, no hay que darle de comer. No es responsabilidad del esposo proveer para una persona que ya es mayor de edad, que ya tiene que estar produciendo para él o para ella y su familia, y tiene él que seguir dándole la comida a esa persona. Dice la Biblia, si alguno no quiere trabajar, si alguien en la casa no quiere trabajar y aportar para la casa, esa persona no debe de comer. Dice aquí, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué tiene que hacer la persona que ya ha crecido, que tiene ya más de 18, 20, 22 años? ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que ir a trabajar. No puede ser que haya una persona que lo tengan en la casa o que la tengan en la casa sin hacer nada y haya otro que tenga que salir a trabajar para darle todo. Todos tenemos que trabajar. Dígale que está a su lado. Todos tenemos que trabajar. Y ahí sí, hermano, o sea, la Biblia no respalda que la esposa le exija al esposo que le mantenga a algún familiar que ya ha crecido totalmente, ya no tiene nada que hacer. El que no trabaja, no coma y punto. Amén. Inclusive, la semana pasada hablábamos, ¿qué tal si en el hogar hay un hombre que manda a la esposa a trabajar? Porque sí los hay. Y él no sale a trabajar, se queda viendo televisión y regresa a la esposa, aparte de ir a trabajar, tiene que cocinar, tiene que darle de comer a él. No, no le dé de comer, porque no trabaja, que no coma. Eso dice la Biblia. Bien, vamos a ver las categorías del presupuesto, ¿ya? Las que nos faltan, porque ya vimos algunas. Vimos diezmos y ofrendas, vimos vivienda y vimos transporte, gastos o sea, son fijos, que uno tiene que ponerlos en su presupuesto obligadamente. ¿Cuál es el siguiente que vamos a ver hoy día? Los gastos de comida. Yo les dije ese día que saquen una hojita, que saquen una pluma y que anoten. Hoy día también quisiera que lo hagan, porque al escribir usted vivienda, transporte, diezmos, alimentación, usted va poniendo la cantidad que va a gastar en cada cosa. Y de ahí usted no se va a salir de esos gastos, porque si se sale, ya no le va a alcanzar la plata y va a terminar mal en ese mes. En los gastos de comida, hermanos, eso depende de qué clase de trabajo tiene usted. Usted puede tener un trabajo para comer plátano o para comer langosta, ¿verdad? Depende del trabajo que tiene. Pero usted debe saber que si se come plátano, igual se alimenta, y si come langosta, igual se alimenta. Usted va a gastar de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus ingresos. No, usted no puede exagerar en sus gastos en la comida si la plata no le alcanza. Si usted tiene para comer pollo, pescado, camarones, langostas todos los días, hágalo. Pero si no tiene que entre semana comer quesito, comer una tortillita de huevo, alternar, ¿verdad? Pero si no alterna, va a querer comer solamente esas cosas caras, va a terminar mal en el mes y va a terminar muy endeudado. ¿Qué clase de comida va a comer? A veces hay personas que se gastan todo su dinero en comida. Hermanos, yo conocí una persona que murió joven y su mamá en alguna ocasión nos contó
que a él le gustaba comer en los lugares bien caros, esas carnes ahumadas, bien ricas. Yo me puse a investigar, y mi esposo también, y muchas de estas comidas ahumadas, dice en internet que producen cáncer al estómago, aunque son muy ricas, muy sabrosas. Entonces la mami de esta persona que se murió con cáncer en el estómago nos dijo que él comía mucho estas carnes ahumadas. Y puede ser que eso le ocasionó este cáncer. Estas comidas en la calle, comidas especiales y todo eso, son muy ricas. ¿Y quién no quisiera tener dinero para ir a disfrutar? Pero no siempre es aconsejable. No siempre es aconsejable. Y mire, aún la Biblia nos muestra que eso no es aconsejable. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase. Si me pueden ayudar con otro micrófono, por favor, que se está acabando la pila. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, ¿qué comida le estaban ofreciendo a Daniel? Piense un ratito, ¿qué comida le ofrecían a Daniel? La comida del rey. ¿Y cómo es la comida de un rey? ¿Qué tipo de comida come un rey? A ver, piense. Pavo hornado, ¿qué más? Nosotros comemos pavo hornado de pronto para diciembre, ¿verdad? Un día especial, pero el rey quizás come pavo hornado todos los días. ¿Qué más? Manjares, banquetes, langostas, sushi, parrillada, dicen por allí, ¿verdad? ¿Qué otra comida por ahí dijeron? A ver. Ternera, lomo fino, chuleta. Bueno, sigamos viendo qué pasó con Daniel. Versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él pensaba que después de darles esa comida que quería comer Daniel, ellos iban a estar pálidos, diferentes a los que comían la comida del rey. Versículo 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den. ¿Qué clase de comida pidió Daniel? Legumbres a comer. ¿Y qué clase de bebida pidió Daniel? Agua a beber. Amén. Ayúdenme con el otro micrófono, por favor. Te ruego, dice, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara, versículo 13 dice: compara luego nuestros rostros. Ahora denme más volumen, hermano.
ver, yo no soy doctora y eso no lo he investigado también. Tampoco lo he tomado, por si acaso, ni para la digestión. Pero Daniel, ni por la digestión no quiso vino. Y eso me llama la atención a mí. Dice, versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué pasa si comemos legumbres y no comemos comida de reyes? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué pasa? Nos vamos a ver robustos, nos vamos a ver saludables y vamos a estar mejor que los reyes. Mejor que los reyes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tenemos que aprender a administrar bien el dinero, a poner una cantidad en nuestro presupuesto para la comida y no estar gastando más allá de lo que podemos gastar. Hay comidas que salen carísimas y la gente se gasta toda su plata en la comida y no le queda dinero para nada más. Cuando haciendo un buen presupuesto y un buen menú de unos caldos de legumbres que son ricos, ¿verdad? De unas ensaladas, podemos estar bien alimentados y no gastar tanta plata. Entonces, piense, ¿cuánto va a poner ahí en un presupuesto para la comida? Mire allí cuánto va a poner usted porque tiene que gastar y tiene que poner en ese presupuesto. Segunda categoría que vamos a ver hoy, la educación de sus hijos. ¿Cuánto gasta usted en educación de sus hijos? Tiene que poner una cantidad allí para que haga ese presupuesto bien. ¿Cuánto está gastando? Si tiene posibilidades, usted va a poner a sus hijos en una escuela particular. Cuando yo estaba en la adolescencia, yo quería estudiar en un colegio particular, pero yo quería en el más caro. Cuando yo no era cristiana, yo era bien exigente con mi mami. Pero mi mami, ustedes ya la conocen, ¿no? Ella ha sido bien firme y lo que ella decía, eso se hacía. Bueno, si tiene dinero, puede hacerle estudiar en un colegio particular. Y si no tiene dinero, va a ir a un colegio del Estado. Igual se va a preparar. Y si no tiene dinero ni para hacerlo estudiar en un colegio del Estado, porque a veces tienen que gastar en transporte, en expreso y todas